Lección número 11 para el 10 de junio del 2017. Falsos maestros. Versículo de memoria. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El apóstol Pedro, directamente en este versículo de memoria, nos está indicando el peligro en que se encontraba la iglesia en sus primeros años. Nos habla acerca de los falsos maestros y los falsos profetas. A decir verdad, en todos los tiempos los profetas, los patriarcas, advirtieron acerca del peligro de los falsos maestros que procurarían desviar de la verdad los corazones de la gente. Hasta el día de hoy, esta es la mayor problemática que tenemos en el mundo. Debido a eso existen casi 80.000 religiones y la gente no sabe en qué creer. En su primera epístola, Pedro, con gran preocupación pastoral, intentó animar a sus lectores con respecto a los peligros de la persecución. Pedro se refiere a las persecuciones por parte de los falsos maestros que estaban introduciendo herejías de perdición, que decían que ya somos salvos y que no se necesita obedecer la ley para salvarse. Este ha sido el tenor de la primera carta del apóstol Pedro para introducirse en su segunda carta sobre estas bases, que basta con solo la fe y que no hay necesidad de las obras. Por eso aclaró cómo es nuestra fe. Enseñaban también que no había necesidad de estudiar la palabra, pero Pedro les hace frente declarándoles que sólo por medio de ésta se nace de nuevo para una herencia inmarcesible e incontaminada, para obtener la vida eterna. Así dejó en claro que la fe necesita de ser probada a fin de que pueda ser una fe que finalmente nos lleve a la salvación. ¿Cuáles fueron algunas de estas enseñanzas de las que estaba advirtiendo Pedro? ¿Cómo reaccionó Pedro ante ellas y qué lecciones podemos aprender de sus advertencias para nosotros hoy? Al enfrentar también amenazas desde dentro de la iglesia? A continuación lo veremos. Con esto nos introducimos al día domingo 4 de junio. Falsos profetas y maestros. Nos dice la lección: a veces es fácil idealizar la iglesia temprana y pensar en ella como una época de gran paz y armonía entre los primeros creyentes en Jesús. Eso sería un error. Aún desde los días de Jesús, la iglesia enfrentó luchas a menudo desde adentro. Piensa en Judas. Como lo muestran las epístolas del Nuevo Testamento, muchos de los problemas fueron provocados por falsas enseñanzas en su medio. La iglesia temprana luchó no solamente con la persecución desde afuera, sino también con problemas desde adentro. En esta carta, Pedro aborda algunos de estos desafíos internos. ¿Cuáles eran? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. ¿Cuáles eran estos falsos maestros? ¿Quiénes? ¿Qué estaban enseñando? A fin de que tengamos una idea de qué cosas son las herejías, qué cosas son las falsedades, qué cosas son los engaños, nos vamos al contexto de la misma Biblia a través de todos los tiempos. Por ejemplo, en tiempos de Moisés, en el libro de Números capítulo 16, versículo 1 hasta el 3, Coré, Datán y Abiram habían juntado a toda la congregación en contra de Moisés y de Aarón, los profetas de Dios. Ellos entonces representaban al espíritu de profecía, y estos fueron atacados por la congregación incitada por Coré, Datán y Abiram. ¿Qué es lo que reclamaban? ¿Qué cosa pedían?
Las escrituras nos dicen claramente qué estaba pasando. Ellos se acercaron a Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya, Moisés y Aarón. Todo el pueblo, toda la congregación son santos. Una doctrina falsa es la de la carne santificada. Decir que ya estamos santos y que no tenemos pecado. Eso no es verdad. La falsa religión ha hecho creer que como por gracia somos salvos, entonces esa gracia es instantánea e inmediatamente la salvación se hace una realidad. Pero las escrituras dicen que no, que todavía tenemos que pasar por un proceso, puesto que nuestra carne no es santificada, y tendremos que buscar el camino de la santificación. San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De manera que aquí ya tenemos una doctrina falsa, decir que ya somos santos, cuando nadie puede atreverse a decir semejantes palabras. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que hay condiciones para poder ser santos. Y la condición es obedecer los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los fariseos se creían santos. Su nombre lo dice todo. Fariseo significa santo. Y por tanto ellos se creían santos. Saduceo significa justo. Así se creían ellos santos y justos. Decir paz cuando no hay paz, dice Ezequiel 13:10. Los falsos maestros se caracterizan por hablar de paz cuando en realidad no hay paz. Esto hacían creer en tiempos de Ezequiel. A la gente le decían paz, paz, pero en realidad lo que venía era destrucción. Tal como nos dice el apóstol Pablo para los últimos días que sucederá, que cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Por otro lado, los falsos profetas no querían que se profetizara la verdad, sino que se dijeran cosas halagüeñas. En el libro de Isaías, en el capítulo 30, versículo 9 hasta el 11, nos dice el profeta: que dicen a los videntes no veáis, que dicen a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Con estas palabras, los falsos profetas enseñaban a la gente a que no había que exaltar la ley, ni las profecías, y que en lugar de eso solo debían de hablarse palabras halagüeñas. Por su parte, Miqueas nos habla acerca de los falsos profetas que dicen, Miqueas capítulo 2, versículo 6, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, dice el Señor. Sin duda, estos falsos profetas se oponían a la predicación de las profecías. El apóstol Pablo dice claramente en 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Que dicen a los videntes no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Se oponían así a la predicación de la ley de Dios. Por su parte, el profeta Malaquías, en el capítulo 2, versículo 17, nos habla acerca de que los falsos profetas enseñaban a desobedecer los mandamientos de Dios sobre pretexto de que Dios era justo. Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y diréis, ¿en qué te hemos cansado? Cuando decís, cualquiera que mal hace agrada a Jehová, y en los tales toma contentamiento. De otra manera, ¿dónde está el Dios de justicia? En otras palabras, ¿dónde está la justicia de Cristo, que nos cubre? Así que no necesitamos ya más obedecer, es lo que enseñan los falsos maestros. Por eso en el versículo 7 les dice Malaquías, porque de los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Así que entonces aquí el Señor reclama a los falsos profetas que enseñan a desobedecer la ley rebeldemente, siendo que ellos son los primeros que deberían enseñar a obedecerla. Por otro lado, encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, cómo es que el profeta Elías reclamó a Acab por seguir a los falsos profetas,
diciéndole: has dejado los mandamientos de Dios y te has ido tras los Baales. Sin duda que este era un llamado de atención directo que se le estaba haciendo entonces al rey Acab por haber seguido las ideas de los falsos profetas. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Más aún, los falsos profetas enseñan que hay que irse tras la imaginación del corazón y dejarse guiar por los pensamientos y sentimientos y no por la ley. Sin duda, este es un movimiento peligroso, en el que los hombres dicen que no necesitan la ley de Dios y que el Espíritu Santo los conduce a través de sus imaginaciones, de sus pensamientos y sentimientos. Pero todas estas creencias son totalmente apartadas de la fe. Nos dice así el profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 13 y 14. Y dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales que les enseñaron sus padres. De esta manera es como los falsos profetas llevan a apartarse de la ley de Dios y a seguir la imaginación como la voz del Espíritu Santo. Pero todo eso acá, dice Jeremías, es espiritismo, peligrosísimo. Por otro lado, el apóstol Santiago nos dice que los falsos maestros enseñan a no obedecer, a no llevar la fe y las obras unidas de la mano. Les dice a los falsos profetas de su tiempo: ¿no sabes, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Sin duda, la fe sin obras es muerta. Precisamente se estaba enseñando aquí esta falsa doctrina en tiempos de Santiago, que la fe sin obras sí podía ser cumplida. Por otro lado, el profeta Amós nos dice que los falsos profetas se oponen a los que profetizan. Amós capítulo 7, versículo 12. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, y huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allí. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. En esta ocasión Amasías estaba expulsando a Amós del territorio en el que estaba profetizando. Así la Biblia nos muestra que los falsos profetas hacían guerra a los que profetizaban. Más aún, nos sigue contando la Escritura, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4, que los falsos profetas llevan el espíritu del anticristo. Aquel que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice el apóstol Juan, y la verdad no está en él. Y en el versículo 22 nos dice: ¿quién es el mentiroso sino el anticristo? Luego, los falsos profetas llevan a la iglesia a las comilonas, a las bebelonas y a los juegos. Tal como nos dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios en el capítulo 10 y en el versículo 7. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Sin duda, cuando hay estas cosas, el resultado no se deja esperar. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Así que el apóstol Pablo nos dice que las comilonas y las bebelonas y los juegos traen como resultado las fornicaciones dentro de la iglesia, las prostituciones y los adulterios, al estilo de los antiguos falsos profetas. Los falsos profetas tampoco exaltan la cruz de Cristo y los sufrimientos del cristiano. Hacen avergonzar de la cruz. El apóstol Pablo nos dice, hablando de los falsos profetas, en 1 de Corintios en el capítulo 1 y en el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Los falsos maestros se caracterizaban por suavizar el mensaje del Señor y no presentar la verdad directa. Libro de Romanos, capítulo 16 dice, versículo 17: yo os ruego, hermanos, que miréis a los que causan divisiones y escándalos contra la doctrina, que vosotros habéis aprendido, y apartaos de los tales, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus propios estómagos,
y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. La característica de los falsos profetas es suavizar el mensaje del Señor, mientras que los verdaderos profetas declararán la verdad directamente y sin temor, como nos lo dice el libro de Miqueas, en el capítulo 3, versículo 8. Pero yo estoy lleno de la fuerza del Espíritu de Jehová y de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Así es como entonces se caracterizan los falsos profetas y los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas, continúa diciendo la Biblia en Isaías 8:20, defienden la ley y la profecía, los 10 mandamientos y el testimonio dado por Dios a través de sus profetas. Exaltan la palabra, como dice 2 de Timoteo 3:15 al 17. Dicen la verdad, por más amarga que ésta sea. Isaías capítulo 58, versículo 1 y 2. Reprenden el pecado y advierten al pecador. Tito capítulo 1, versículo 13. Enseñan a cuidar el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 y Primera de Corintios 10:31. En cuanto a alimentación y a todo cuanto se refiera para hacer las cosas correctas. Con todo esto, nosotros nos damos cuenta de lo que eran los falsos profetas. A este tipo de personas hace mención el apóstol Pedro en esta segunda carta. Sobre esa base nosotros debemos reconocer a aquellos que traen herejías de perdición. En su primera carta, en el primer capítulo, el apóstol Pedro había hablado acerca de la santificación que se logra por medio de la palabra a través del nuevo nacimiento. Sin duda el apóstol Pedro aquí estaba haciendo frente a esos falsos maestros que enseñaban otro asunto distinto de la santificación. Ellos presentaban la santificación instantánea, mientras que Pedro presentaba la santificación que dura toda la vida, la progresiva. Por otro lado, el apóstol Pedro habla acerca de la fe en su primera carta, y él dice que la fe tiene que ser probada, tiene que pasar por momentos difíciles y nosotros debemos permanecer en la obediencia, debemos reconocer, y cuando lo hagamos recién podremos ser salvos. Por otro lado, habla de la salvación como consecuencia de la fe y la obediencia, y deja en claro que el hombre solamente podrá ser salvo después de obedecer. Así, está en armonía con todos los profetas, los patriarcas de todos los tiempos y el mismo Jesucristo, que enseñaba, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por otro lado, el apóstol Pedro nos habla acerca de la necesidad del conocimiento de la palabra para no tropezar como tropezaron los judíos en la piedra de tropiezo. Por otro lado, nos dice que se debe tener cuidado dentro del ministerio para predicar lo que es correcto y no imponerse sobre las heredades del Señor, como haciéndose dueño de la iglesia, como diciendo que Él manda dentro de la iglesia. El falso profeta, cuando se levanta, quiere mandar a hacer y deshacer a su antojo y decir a la feligresía que Él está puesto para mantener allí dentro de la iglesia la autoridad y el orden. Algo que el falso profeta se caracteriza por decir por su dictadura. El apóstol Pedro luego menciona en su primera carta la necesidad de predicar acerca de la segunda venida de Cristo y la vida celestial para poder abandonar el pecado. Teniendo en cuenta estos consejos del apóstol, está claro que las herejías deben ser lo opuesto de estas prédicas. Los falsos maestros se espaciaban en la falsa santificación sin obediencia a la ley. La carne santificada, el perfeccionismo, el antinomianismo. La carne santificada que enseña que ya somos santos. El perfeccionismo que enseña que no se puede obedecer la ley de Dios porque somos muy pecadores. Y el antinomianismo que declara que aunque existe la ley, es imposible de cumplirla y que no hace falta para la salvación. Pedro nos advierte de los falsos profetas que declararían que lo que ocurre en el mundo en cuanto a las señales del fin solo eran hechos ciclicales. Nos dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Aquí, el apóstol nos deja en claro que aquellos que se encargan de poder engañar al pueblo son aquellos que declararán en los últimos días dónde está la promesa de su advenimiento. Esto particularmente se daría en esta última etapa, para esta última generación, en este último periodo. Como pueblo de Dios, tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles. El primer ángel anuncia la hora del juicio y la segunda venida de Cristo. El segundo ángel nos manda salir de Babilonia, de las costumbres mundanas. Y el tercer ángel nos manda guardar el día sábado como el sello de Dios opuesto a la marca de la bestia, que es el día domingo. Con estos tres mensajes anunciamos la segunda venida de Cristo, porque no hablamos fábulas por arte compuestas, sino que hablamos con fundamento, el fundamento profético que nos declara las cosas que tenían que acontecer con claridad. Así que cuando predicamos las profecías que anuncian en la segunda venida de Cristo, los burladores dentro de la iglesia dirán: no sean tan fanáticos, no sean alarmistas. Esos hechos son ciclicales, siempre han ocurrido. ¿Por qué debemos pensar que ya es el fin? No nos vayamos a chasquear otra vez como en 1844. Cuidado, cuidado, cuidado. Son las palabras de los falsos profetas. Tratan de convencer a la gente de lo que la Biblia no enseña. Nos dice el espíritu de profecía en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 442. Mientras exaltaba la palabra profética más permanente, como un guía seguro en tiempo de peligro, el apóstol amonestó solemnemente a la iglesia contra la antorcha de la falsa profecía, la que sería levantada por falsos doctores que introducirían encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor. A esos falsos maestros, aparecidos en la iglesia y considerados por muchos de los hermanos en la fe como verdaderos, estaban, dice aquí, dentro de la iglesia y pensaban que eran los verdaderos, eran los que dirigían. El apóstol los compara a fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Sus postrimerías, dice, les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mirando hacia adelante a través de los siglos hasta el tiempo del fin, fue inspirado a señalar las condiciones que habrían de existir en el mundo precisamente antes de la segunda venida de Cristo. En los postrímeros días vendrán burladores, escribió, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. No todos, sin embargo, serían engañados por los artificios del enemigo, nos sigue diciendo el espíritu de profecía. Cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes, capaces de discernir las señales de los tiempos. Aunque un gran número de creyentes profesos negarán su fe por sus obras, habrá un remanente que resistirá hasta el fin. Con estas palabras, el espíritu de profecía nos deja en claro que los falsos profetas son aquellos que se encargarán de atacar la parte de la predicación de las profecías finales. Y con esto nos vamos al día lunes 5 de junio. ¿Libertad en Cristo? ¿A qué se refiere con la libertad? ¿Qué es la libertad en Cristo? ¿De qué somos libres? La primera cosa que debemos averiguar aquí es: ¿qué es libertad según la palabra de Dios? En una ocasión Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan capítulo 8, versículo 36, refiriéndose específicamente a ser libres del pecado. El pecado es infracción de la ley y no tiene otro concepto. Primera de Juan 3:4 dice: el pecado es transgresión de la ley. Entonces claramente se puede entender que la libertad debe ser obedecer la ley de Dios, como lo dice el salmista: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, versículo 45. Y por su parte el apóstol Santiago dice que obedecer la ley es libertad. Santiago 2:12. Nos dice el espíritu de profecía en relación a esto: muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte, y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley.
Presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio, pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, 45. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como de la ley real y de la perfecta ley de la libertad. Santiago 2:8, 1:25. Y el vidente de Patmos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que lavan sus ropas o guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiera sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Isaías 42:21. Y con respecto a sí mismo declara: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Con estas palabras podemos entender claramente cuál era el tipo de creencia que se estaba llevando en ese tiempo, cuando el apóstol Pedro tuvo que reclamar por esta herejía de enseñar que podemos ser libres sin necesidad de obedecer la ley, que podemos salvarnos sin obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Todo eso se llama herejía. La doctrina herética aquí entonces es enseñar de que la obediencia a la ley no es importante para ser librado del pecado y ser salvo. En particular se refiere aquí a los falsos maestros que no querían hablar de la creencia de la segunda venida de Cristo. Y con esto pasamos al día martes 6 de junio. El perro vuelve a su vómito. Ciertamente, dice el apóstol Pedro, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, si habiendo conocido el Evangelio de la verdad, en este caso la verdad presente del mensaje de los tres ángeles para nosotros como pueblo de Dios, si lo dejan a este mensaje, obviamente el resultado será que volverán a las contaminaciones del mundo. Este mensaje nos saca del mundo, nos hace preparar para la hora del juicio, nos aleja de Babilonia y sus costumbres con sus fiestas, y nos lleva a la obediencia estricta de la ley de Dios, guardando el sábado como el sello divino. Entonces los que rechazan estos tres ángeles rechazan todas las evidencias de la verdad que tenían que salvarlos, porque mejor les hubiera sido a estos que rechazan no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El camino de la justicia no es otra cosa que los mandamientos de Dios, nos dice Salmo 119, versículo 32 y 172. Así que cuando el apóstol Pedro dice mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, les está diciendo mejor no hubieran conocido los mandamientos de la ley de Dios, ya que al volverse atrás para seguir al mundo han pisoteado la ley de Dios y son acusados de traición contra el gobierno divino. Pero les ha acontecido, sigue diciendo Pedro, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro que vuelve a su vómito y la cerda al cieno representan a todo cristiano que alguna vez conoció la verdad y se apartó de ella. San Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí. Y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo nos llama la atención al peligro que hay de volver como el perro al vómito y como la cerda al cieno. Cuando el mal espíritu, como vemos en la parábola, vuelve a regresar al encontrarse solo y alejado
de su casa, de su habitación antigua, encuentra que la casa está limpia y vacía y ordenada. Pero la clave precisamente está aquí, que la casa está vacía. La han limpiado porque se ha aceptado el deseo de seguir a Cristo, pero está vacía. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo no está morando en ese corazón. Para que Cristo esté en el corazón, se necesita que su palabra esté en el corazón. En San Juan 14:23 Cristo dice: el que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a él y haremos con él morada. Cristo mora en el corazón por medio de su palabra. Cuando el cristiano no se llena de la palabra de Dios, no se llena de los conocimientos de la verdad, no estudia cada día las santas escrituras y hace de ellas el poder que guíe su vida, cuando el espíritu regresa y encuentra vacía la casa, viene con 7 demonios más y posesionan al hombre y lo vuelven peor que al principio. Esto es una gran verdad, porque aquellos que una vez estuvieron en el mensaje de los 3 ángeles y abandonan la fe y se van tras la falsa doctrina que enseña que ya somos salvos, entonces sus postrimerías se convierten en peor que las primeras malas obras que hizo. Así, solo estará seguro el creyente. Podemos tener cargos en la iglesia, pero eso no nos salvará. Podemos predicar a otros aún queriéndoles dar buen ejemplo, y eso no nos salvará. Pero el estar llenos de la palabra de Dios es nuestra única esperanza. Así lo declara el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 21 y 22. La palabra injertada, la cual puede salvar vuestras almas, nos dice el apóstol. Y esto nos lleva al día miércoles 7 de junio, Pedro y Judas. Dice el apóstol Pedro: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Estas palabras del apóstol Pedro nos indican el peligro en el cual nos encontraremos por los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:3. El apóstol Pablo, hablando de estos falsos profetas que hablan con palabras fingidas, nos dice a qué se refiere con esas palabras. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Así que las palabras fingidas son suaves palabras, suavizar el mensaje. En Isaías 30, versículo 9 al 11 se nos dice: que dicen a los videntes no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Los falsos profetas endulzan sus lenguas y tratan de suavizar el mensaje. No les gusta llamar la atención a la obediencia, no reprenden a los pecadores por su iniquidad. Al contrario, quieren quedar bien con ellos, suavizándoles el mensaje y diciéndoles: Jesús te ama, tú eres lo más lindo para Él, no necesitas tener que obedecer leyes, puesto que tú ya eres salvo. Pero dice el apóstol Pedro, hablando de estos falsos maestros: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles que cayeron al principio habían pecado. Pecado es transgresión de la ley, como lo dice 1 de Juan 3:4. Y por eso son reservados para el juicio, porque en el juicio se juzga con la ley de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 10 hasta el 12. Y aún sigue diciendo el apóstol Pedro: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora Pedro nos llama la atención a que Dios no pasará por alto a los falsos maestros. Ellos pueden jactarse de que Dios es buenito, que es perdonador y que es puro amor, y que les pasará por alto aún los errores que han cometido por la fuerza, por no querer escudriñar y recibir la verdad. En el Salmo 119, versículo 172, las Escrituras nos dicen: todos tus mandamientos son justicia. Y si no era pregonero de justicia, es porque era predicador de los mandamientos de Dios y obediente a estas leyes. Por eso de él se decía: varón perfecto y justo. Así que entonces, Noé
Por eso libró su alma junto con los de su familia, porque obedecieron al mandamiento divino. Y con eso pasamos al día jueves 8 de junio. Más lecciones del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro hace mención aquí de algunas cosas más del Antiguo Testamento, dándole así valor a la verdad del Antiguo Testamento para reconocer a los falsos profetas y para saber cuál es el camino correcto. Él no citó a los falsos profetas del Nuevo Testamento ni del futuro. Citó más particularmente lo que sucedía en el pasado, como para que nosotros tengamos en cuenta los errores que se presentarían en estos últimos días. Dice el apóstol: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. En tales ciudades, nos dice el apóstol Judas que habían vicios contra naturaleza, la fornicación, el adulterio, el homosexualismo y el lesbianismo, el hedonismo, etc., estaban a la orden del día, pero sobre todo el homosexualismo. Hoy por hoy estamos viendo las señales de los tiempos que declaran que se está dando permiso con la ideología de género para que los homosexuales puedan juntarse. Y esto es a causa de los falsos profetas que enseñan que la Biblia declara que Dios acepte el homosexualismo y que salvará a los homosexuales a pesar de que no se arrepientan. Sin duda esto es contrario a las Escrituras. Sigue diciendo más el apóstol: y libró al justo Lot, que abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sin duda, el justo Lot. Justo significa obediente a los mandamientos de Dios según San Lucas 1:6 al 10. Así que cuando dice que Lot era justo, significa que Lot estaba buscando obedecer cada día los mandamientos de Dios. Y mayormente, sigue diciendo el apóstol Pedro, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. En tiempos antiguos, en el libro de Números, capítulo 16, nosotros vemos cómo Coré, Datán y Abiram, falsos profetas, falsos maestros dentro del pueblo, se levantaron. ¿Cómo podíamos saber que eran falsos maestros? Bueno, en primer lugar se opusieron a Moisés. Moisés era representante de la profecía en ese tiempo, puesto que era el profeta. Así como hoy, dentro de nuestra iglesia tenemos a Elena de White como profeta. Pero estos se levantaron contra el espíritu de profecía y dijeron: ¿acaso solo Dios ha hablado por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Es más, declaraban que Moisés quería enriquecerse a costa de haber sacado al pueblo al desierto para quedarse con sus cosas. Estos mismos decían: ya somos santos. Fueron los dirigentes de la iglesia, en ese tiempo los falsos profetas, que se levantaron en contra de Moisés y de Aarón. Moisés y Aarón entonces dijeron: ¿qué somos nosotros para que se levanten contra nosotros? Os habéis levantado contra Jehová. Asimismo, cualquiera que se levante hasta el día de hoy diciendo mucho juayismo, demasiado juay, demasiado espíritu de profecía, nosotros nos guiamos solo con la Biblia y punto, y nos guiamos solo por el Espíritu de Dios y punto, rechazan así al profeta. Sin duda, estos falsos maestros pronto tendrán que ser destituidos por haber sido hipócritas. Mientras que los ángeles, sigue diciendo Pedro, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué cosa era el premio de la maldad? El dinero y las ideas progresistas. Balaam era ambicioso del dinero, le gustaba el oro y la plata, y por eso quería incluso maldecir al pueblo de Dios. Pero Dios lo hizo bendecir
contrario a su deseo y a su propia voluntad. Le hizo hablar para que se diera cuenta de que Dios estaba con su pueblo y que él no podía venir y maldecir cuando quisiera. De esa manera, Balaam se caracterizó por ser un falso profeta, que llevaba un falso mensaje, pero fue reprendido, dice Pedro, por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dios puede hablar a través de quien sea, venga por quien venga la verdad, ya sea el pastor, ya sea el profeta, ya sea el apóstol, ya sea el simple laico que pertenece a la iglesia, el hermanito que va a la iglesia, el pobrecito que va a la iglesia, no interesa. Cuando él estudia la palabra, el Espíritu de Dios hablará por él. Esta vez habló por una bestia muda de carga. Es increíble cómo la hizo hablar. Y la bestia refrenó al profeta, lo reprendió. Así también nos llegará la voz del Señor a través de cualquier mensajero, y no debemos oponernos a ninguno de estos, porque si lo hacemos, estaríamos como Balaam. Estos son fuentes sin agua, sigue diciendo Pedro, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas, suaves otra vez, y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Balaam se caracterizó por dos cosas. 1. Rechazar la palabra de Dios que decía que debía bendecir al pueblo de Dios. 2. Porque era amante del dinero y usaba las prostitutas para hacer caer a los del pueblo de Dios, y así enseñaba a cometer adulterio. En una ocasión introdujo a las prostitutas de Moab para poder hacer caer a los mensajeros del Señor, a fin de poderlos acusar y hacer que Dios ya no los protegiera. Sin embargo, Dios protegió a su pueblo y murió Balaam. Así también los falsos profetas pagarán en el día final. Por eso les está diciendo que como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días antes del diluvio y como los ángeles caídos, están reservados para el día del juicio para ser castigados por su iniquidad. Así lo dice Apocalipsis 2.14 y Judas 2.11, Dios que debía a Balaam y su carácter. Y con esto nos vamos al día viernes 9 de junio para estudiar y meditar. Hoy no podemos ni debemos caer en el error de la falsa libertad sin obediencia a la ley de Dios. Nadie es libre sin obedecer los mandamientos de Dios. Cristo murió en la cruz para poder hacer caer con la finalidad de que obedezcamos la ley para salvarnos. Ese hecho debería hacernos más obedientes y leales a Dios. Nos dice el espíritu de profecía. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David dice, ya andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y el vidente de Patmos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que lavan sus ropas o guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Reflejemos a Jesús, página 38. La gran verdad de nuestra plena dependencia en Cristo para la salvación se encuentra cerca del error y la presunción. Miles han interpretado erróneamente la libertad en Cristo considerándola una forma de ilegalidad. Y siendo que Cristo vino a liberarnos de la condenación de la ley, muchos afirman que la ley ha sido abrogada y que aquellos que la observan han caído de la gracia. De este modo, como la verdad y el error se encuentran cercanos, las mentes que no sean guiadas por el Espíritu Santo serán inducidas a aceptar el error y al hacerlo, se colocarán bajo el poder del engaño de Satanás. De este modo conducirán al pueblo a recibir el error por la verdad. Satanás está trabajando para asegurarse el homenaje del mundo protestante. Cristo triunfante, página 326. Maravillosa lección, jugosa lección, hermosa lección de esta semana. Que Dios nos bendiga. Amén.